Bienvenidos a la transmisión de Iglesia Dios Restaura. Nuestro deseo es restaurar vidas, formar discípulos e impactar generaciones con el poder de la palabra de Dios. Quédate con nosotros y deja que Dios restaure su corazón. Déjeme le digo algo, de que sí sabía que estuve en el ejército, ¿eh? No sabía. Bueno, estuve en el ejército. Pero lo primero, hermano, que yo recuerdo cuando llegué al ejército es cuando me entregaron el arma. Y lo primero que me dijeron, no anden apuntándose unos a otros. Pues a que no sabe qué hacíamos los burros. Y llegaba el drill sergeant, ¡pras! ¿Qué es lo que le dijimos? Y órale, 20 lagartijas y ta. ¿Por qué, hermano? Porque algunos dicen que las armas son del diablo. Yo creo que las armas así, en mal usadas, son de los brutos que se dejan usar por el diablo. Pero también en las cuestiones de seguridad. Hermanos, si algo en el ejército te enseñan es la seguridad de manejar armas. Yo recuerdo que todos los benditos días, cuando en la mañana agarrábamos el arma, teníamos que salir sin el cargador. Y cuando empezábamos, lo primero que se hacía era asegurar que no había estado el cargador puesto, y empezábamos a accionar varias veces la palanca de maniobra, tras, varias veces. Lo dejamos abierta, la recámara se le llama, y el dedo pequeño lo metíamos en el cañón para asegurarnos todavía de que no había ninguna bala ahí. Terminábamos, cerrábamos y clic. Entonces poníamos seguro y el cargador, y nos decían: no maniobren su arma si no es necesario. Pues uno que otro burrote. O algunos, a mí me tocó, hermanos, algunos que cargaban el arma y después se les olvidaba, y yo vi varios accidentes donde a varios le pegaron un balazo o incluso lo mataron por simplemente negligencia o falta de entrenamiento, porque nadie entrega armas sin preparación. Nadie envía guerreros, gracias mi amor, nadie envía guerreros sin formación. Diga conmigo, formación. Y una de las tragedias, iglesia, escúcheme, una de las tragedias más grandes de esta generación es que muchos quieren propósito, pero no quieren procesos. Quieren unción, pero no quieren disciplina. Quieren autoridad, pero no quieren formación. Quieren plataforma, quieren lugar de plataforma. Yo recuerdo que una vez un joven llegó a esta iglesia recién y estuvo los primeros días, y después dijo: pastor, yo quiero servir en esta iglesia. Dije: qué bueno que quieres servir. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiero ser líder de esta iglesia. Me dijo: Dije: pues primero está el parqueo para empezar. Sea líder de un carro, aunque sea. Por supuesto ya no regresó. Pero quieren plataforma, pero no quieren formación de carácter. Diga conmigo, formación de carácter. Que dicho de paso, los invito los miércoles que se está dando el discipulado de temperamentos bajo o controlados por el Espíritu Santo. Es muy importante entender cuáles son nuestros temperamentos y cómo Dios va transformando nuestro carácter también. Los invito, hermano, porque es importantísimo que antes de querer plataforma seamos moldeados en nuestro carácter al carácter de Cristo. El reino de Dios no se sostiene con emoción. Nosotros somos una iglesia cristiana pentecostal, y cuando yo digo pentecostal, muchos lo primero que dicen: son esos que andan emocionales. No, que gloria a Dios por las emociones. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo creo en la iglesia pentecostal, como somos nosotros, que somos por la experiencia, pero también por la teología, que es lo que dice la Escritura, y por orden bíblico y orden del Espíritu Santo. ¿Y por qué somos pentecostales? Porque creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos que el Señor se manifiesta a través de los dones del Espíritu Santo. Pero algunos, usted lo sabe, usted lo ha visto, que algunos es simplemente emoción. Pero el reino de Dios no se sostiene por emoción. El reino de Dios se sostiene por formación. Diga conmigo, formación.
Iglesia, Dios no está levantando solamente gente emocionada. Hay mucha gente emocionada afuera. Hay mucha gente emocionada porque viene el mundial. Hay mucha gente emocionada porque vienen las olimpiadas. A mí sí me emociona así, hermano, pero déjeme le digo una cosa. Yo no me voy a perder mi vida en el momento de estar en adoración o sirviendo al Señor, haciendo por un partido de la selección mexicana, hermano. Claro, si llega a la final, pues ya sabrá que de todas maneras no va a llegar, ¿no? Pero Dios no está levantando gente solamente emocionada, hermanos. Está levantando soldados preparados. Porque en la guerra espiritual, si se acuerda, esta serie se llama Guerra Espiritual. Y lo primero que yo hablé con respecto a la guerra espiritual es entender quién es nuestro comandante, entender de dónde proviene toda la autoridad. Esa autoridad proviene de Dios, de su trono, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Está de acuerdo conmigo? El segundo paso que yo he predicado es la cuestión de que entonces el Señor nos recluta a nosotros. Somos reclutados por el Señor para ser soldados. Pero cuando eres reclutado, no necesariamente ya eres reclutado, vete a la guerra. No, eres reclutado y ¿qué tienes que pasar? Formación. Tienes que ser formado. De hecho, en el ejército, hermano, hasta cómo se para. Aquí los muchachos son diferentes, pero allá en mi tierra, en mi rancho, hermano, llegaban todos cholillos ahí. Párese bien, pues estoy bien parado. Y lo primerito incluso hasta pararse, hermano. ¿Cómo caminar? Porque en la guerra espiritual el carácter importa, la disciplina importa, la formación importa, la profundidad importa. Quiero compartir con usted, iglesia, 3 puntos. Y el primer punto es que Dios usa el proceso para formar al soldado. Una vez más, ningún soldado es enviado a la guerra si no primero pasa un proceso de formación. Tiene que ser uno formado antes de entrar a guerras espirituales o a cualquier cuestión. Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí el apóstol Pablo usó también el lenguaje guatemalteco, hermano. Cabal, dijo. Pero esto nos lleva también a la historia bíblica del rey David, o David en el desierto. En 1 Samuel 16:13 dice la escritura que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Esta escritura, hermano, este pasaje, si usted recuerda, es cuando el profeta Samuel, dirigido por el Espíritu de Dios, va y busca el que va a ser el sucesor de Saúl, el primer rey de Israel. Y va y lo busca, y entonces lo manda específicamente a una casa, a un hogar. Y ahí, hermano, entonces, ¿usted sabe la historia de David? David no se encontraba en casa. David andaba de shopping, ¿no? David andaba jugando fútbol con sus amigos todo el día, ¿no? David andaba, hermano, cuidando el barrio para que nadie pusiera su sign. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? ¿Cuidando sus ovejas? No, estaba cuidando las ovejas de su padre. Esa era la chamba que él tenía. El trabajo que él tenía era cuidar las ovejas del papá. Tanto así, algunos dicen, hermano, que no estaba en la fiesta invitado ahí David. Algunos dicen porque el papá se le había olvidado, o porque simplemente el papá lo estaba protegiendo también de que no fuera a las guerras, porque era un jovencito. Lo que el papá tal vez no sabía es que David estaba siendo entrenado por Dios en el desierto, cuidando las ovejas de su padre. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que estaba siendo entrenado? Porque en 1 Samuel 17, del 34 al 37, está la historia. Escuche, está la historia cuando David es ungido como rey, pero no es ungido como rey, hermano, con bombo y platillo. Es ungido como rey en su casa y con sus hermanos ahí nada más. Pero de ahí regresó al trabajo que tenía.
Pero no solamente eso, sino que obedeciendo a su papá. ¿Cuántos muchachos son obedientes a sus papás? Nadie dijo amén. Dios mío, tenemos un problema aquí. Gracias, hermano, gracias. Gracias, niño Edwin. Pero en obediencia va, usted sabe muy bien la historia, va y le lleva su lonche a los hermanos, y se encuentra David con algo que él no conocía: el frente de batalla, el frente de guerra, y todo. Wow, cuántos soldados. Y de repente escucha a alguien que por allá estaba diciendo: a ver, mándenme a su campeón. Ustedes tienen y escuchó David a un hombre retando a los escuadrones de Israel e insultando al Dios de Israel. Y él se acercó, hermano, lo midió y lo chequeó toda la cosa, y luego fue con el rey Saúl. Y dice esto, 1 Samuel 17:34: tu siervo, hablando David a el rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, salía yo tras él. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Muchos pensamos que David, pues porque fue ungido, ya tuvo superpoderes, y llegó y miró al gigante, y entonces agarró una piedra, se la tiró y ya. No. Escuche lo que le voy a decir. Dios ya tenía el plan para David, pero David tenía que ser procesado primeramente para poder enfrentar a un gigante. Y escuche lo que le voy a decir. Aquí, hermanos, aquí hay muchos jóvenes que yo sé que son matagigantes o van a ser matagigantes. Es más, déjeme le digo una cosa: usted y yo somos llamados a ser matagigantes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voltee con al que tiene a un lado y dígale: ¿cómo está mi matagigante? Tanto tiempo sin verlo. ¿Cómo está mi matagigante? Pero David, hermano, no es que miró al gigante y ya. No, escuche. ¿Usted alguna vez ha visto a un oso de verdad cerca? ¿Quién ha visto un oso de verdad cerca? Hermanos, aunque sea en el zoológico, pues. Pero hermanos, espero que nunca se encuentre, ahora que fueron de caminata espiritual, qué bueno que no se encontraron ningún oso, hermano. Uno que otros iban bufando, ya que iban cansados, ¿no? Pero hermano, un oso cuando se levanta mide como 2 metros o más. ¿Usted ha visto un oso cuando se levanta? ¿Usted ha visto a un león? No estoy hablando de su esposo cuando está dormido. ¿Ha visto usted un león de cerca? Hermanos, mira, aquí a 15 minutos tenemos el zoológico de Los Ángeles. Vaya, por favor. Es más, si va y le dice que va de parte de Dios Restaura, le van a dar un descuento. No se crea. Pero yo he visto leones de cerca. Yo que estoy chaparrito, hermano, un león, así en 4 patas, me llega como por aquí así. Sí, pues me llega para mí, y hasta más alto. Nada más la cabeza del león, hermano, toda la cabeza es como mi cuerpo. O sea, a mí me come a mí y a Carlitos juntos sin problema. Pero lo que estoy hablando, hermano, es que David, escuche, el que conocemos, el gran rey David, cuando todavía ni era ni rey, ni era grande, ni ungido, estaba siendo preparado por el Señor. Nadie lo había visto. No hubo cámaras ni había Instagram para decir: wow, miren cómo este jovencito está matando osos o leones. Nadie sabía de eso. Pero ¿sabe quién ve absolutamente todo? ¿Se acuerda de la prédica del domingo? Dios nos ve, Dios te ve lo que tú haces en secreto, bueno y malo. Lo malo no es para condenarte, sino para sacarte a libertad. Lo bueno, porque en un momento el Señor te está entrenando para promoverte y entonces ponerte a matar gigantes. Pero antes que mates gigantes, tienes que estar cuidando las ovejas de papá y tienes que estar siendo entrenado. David le dice: yo tuve un entrenamiento. Cuando miró al gigante, hermano, no medía más que un oso o un león juntos. Por eso que dijo: tu siervo, si era león o era oso, lo perseguía y lo mataba. ¿Cuánto más ese incircunciso que está ahí, que está provocando a los escuadrones de Israel? A este me lo he hecho, pero rapidito. Escuche bien, iglesia. David fue ungido rey, pero regresó al campo. Fue llamado,
pero volvió al proceso. Escuche, porque Dios unge rápidamente. Diga conmigo rápidamente. Dios unge rápido. Hoy usted puede ser ungido por Dios, paz, y ya, es ungido. Pero Dios forma lentamente. Dios, hermano, muchos de los que están aquí no saben lo que es comer frijoles con un proceso de cocimiento de frijoles, o como dicen los colombianos, de frijoles. Jóvenes, ustedes están acostumbrados a abrir la lata de frijoles y comérsela en menos de 5 minutos. Los que venimos de rancho sabemos que incluso si no había gas, era poner la leña, poner para acá, poner ahí la cosa. No, primero limpiar los frijoles. Mira, aquí está el frijolero. Hay que ponerlos en agua un día antes, ¿de acuerdo? Pero antes de poner el agua, tenemos que limpiarlos. Le sacábamos media libra de mugre y media libra de frijoles. Y luego todo el día remojar. Hijos, así se comían los frijoles antes. Un día remojando, luego al siguiente día bien cociditos a fuego lento. Y todavía le salían piedras, hermano. Sí. Pero escuchen, jóvenes, escuchen, hermanos. Dios sigue haciendo el mismo método. Él unge rápido a quien le da la gana, pero lo forma lentamente. Santiago dice: la prueba produce paciencia. La palabra produce significa desarrollar algo que antes no existía completamente. Dios usa los procesos para formar resistencia espiritual. Las pruebas, hermanos, son el gimnasio espiritual donde Dios desarrolla madurez. A algunos les gusta ir al gimnasio aquí, hermanos, así como yo, ¿se dan cuenta? Es que así se llama la taquería, hermano. La taquería, el gimnasio se llama. Pero a uno le gusta ir al gimnasio, hermano, y empiezan a desarrollar músculo, por supuesto. Pero las pruebas, hermano, son ese gimnasio espiritual donde el Señor no va a desarrollar músculo, va a desarrollar madurez. La paciencia bíblica, mis hermanos, no es pasiva, es perseverancia bajo presión. Muchos quieren pelear gigantes, pero no quieren cuidar ovejas. Quieren plataforma, pero no quieren cueva. Quieren corona, pero no quieren desierto. El proceso, mis hermanos, yo quiero que usted entienda esto. Y Dios, hay algunos de aquí que están pasando procesos en su vida. Que déjele digo, todos pasamos procesos. ¿Cuándo terminan los procesos, pastor? Nunca terminan los procesos. Siempre hay procesos que el Señor nos va metiendo y nos va metiendo. Como el proceso de ser abuelo. Primero, los que son padres aquí están en el proceso de tener teenagers. Que Dios los agarre confesados, pastor, hermanos. Teenagers, están en el proceso. Otros están en el proceso de tener babies. Otros están en el proceso de acá. Pero cuando llega el proceso de ser abuelos, hermano, aleluya. Mira, hermano, el proceso de ser abuelo ya no tiene que educar a nadie usted. Usted lo malcría. Y ya cuando agarra, yo ayer estaba con mi nieto de 4 años, ya casi estaba a mi tamaño, hermano, lo traía cargado. Y el chamaco me agarraba, y papá. Pero cuando me cansé, váyase con su mamá, con su papá. Ese es el proceso de ser abuelo. Pero los procesos no terminan, hermanos. Los procesos no terminan. Los vamos pasando y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero Dios te ha traído aquí hoy para decirte: el proceso no es un castigo. Muchos lo primero que dicen: Dios me está castigando. No, Dios te está procesando. Y el proceso de Dios es entrenamiento para tu vida, para que verdaderamente puedas ser un verdadero soldado de Dios, para que entonces puedas matar gigantes, hermanos. Y lo que Dios quiera hacer en ti es más importante que lo que Dios quiera hacer a través de ti.
Hay muchas iglesias donde llega la gente y pastor, yo quiero servir, y apenas tienen 3, 4 días o 2, 3 semanas. Toda la cosa. Sirva, necesitamos gente, sirva, venga, yo no le pido nada y véngase para acá. Allá no lo quisieron, usted véngase. Hermano, tenga cuidado, porque esas personas solamente lo que quieren es lo que usted hace. En esta iglesia estamos haciendo procesos y procesos y procesos. ¿Para qué? No, ¿para fastidiarlo? No, para procesarlo, porque no es importante usted lo que hace, es importante usted. Si usted está bien, su casa va a estar bien y entonces va a poder servir bien. Y si nos quedamos sin maestros de nada o sin nadie, o sea, ni músico ni nadie, hermano, lo importante es que esté bien. Porque eso es lo que a Dios le importa, hermano. A Dios le importa no lo que haces, le importas tú. El punto número 2 es que el soldado debe estudiar y prepararse. Diga conmigo, estudiar. ¿A cuántos no les gusta estudiar? No levanten la mano. Por supuesto que los que tuvimos niños pequeños, algunos van a decir también los grandes, pastor, pero muchos de los niños pequeños, cuando los levantamos para la escuela, no dicen: ay, papito lindo, gloria a Dios que me desperté para ir a la escuela, gracias, Señor. Normalmente, no quiero ir. ¿Cuántos hicieron los enfermos para no ir a la escuela, hermano, cuando eran niños? Claro, ahora los papás son más considerados, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué nos decían a nosotros? Ay, no quiero ir, te sientes enfermo. ¿Qué tienes, mijo? No sé, en el estómago. Y la mamá se iba. Y uno decía: ya la libré. Pero regresaba con aceite de no sé qué tantas cosas. Abre la boca. No, abre la boca. Ya me siento mejor. Abre la boca y riatas, hermano. Y rápido, que se está haciendo tarde. Entonces ya después nos daba miedo decir que nos dolía el estómago. Nos aguantábamos. Pero el soldado de Dios debe estudiar y prepararse. Según Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto me lleva a la historia bíblica de Daniel en Babilonia. De hecho, en la Biblia hay un libro del libro de Daniel. Pero este joven, en Daniel 1:17, dice: a estos 4 muchachos Dios, escuche, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Una vez más, no fue el diablo, no fue un gobierno. Fue el mismo Dios interesado en que estos muchachos tuvieran inteligencia en todas las letras y ciencias. Desafortunadamente también hay culturas cristianas, evangélicas, pentecostales y de todas, hermano, que muchos pastores dicen: no estudie. ¿Para qué estudia? No se prepare. Cristo ya viene, hermano, no se prepare. Es más, deme su casa, Cristo se lo lleva y yo me quedo con su casa. No, yo creo que Cristo viene pronto, pero mientras viene, aquí estoy en esta tierra. Y el Señor dijo: mi reino está en vosotros, su reino está aquí. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender esto. Dios no está peleado ni con la inteligencia, ni con las letras, ni con la ciencia. El mismo Rey del cielo habilita a cada uno de nosotros para tener entonces letra y ciencia y conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Daniel, este joven Daniel no sobrevivió a Babilonia solamente por oración, que era un hombre de oración, sí, pero él sobrevivió porque estaba preparado. Diga conmigo: preparado. Vivimos en una generación que desprecia la formación. No. Mire, cuando éramos niños nosotros, ¿qué es lo que nos decían? A ver, mijo. De hecho, hay una canción de los ochenteros que éramos rockeros, que esa letra dice más o menos, es un himno apócrifo, hermano, que dice más o menos: nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y de hecho, la respuesta era: presidente de la nación. Ahora usted le pregunta a un joven de 4º, 5º grado: nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Influencer. ¿Cómo que influencer, mijo? Sí, influencer. Hago un video en TikTok y si se hace viral, me hago millonario.
Está bueno la onda, chaparrita. El problema es de que si seguimos aquí, así esta generación, hermano, va a tener muchos influencers y menos doctores, menos abogados, menos. Porque tenemos que enseñar a nuestra generación que no desprecie la formación. Tenemos que enseñar a nuestras generaciones que abracen la formación, porque el reino de Dios requiere estudio, requiere profundidad, requiere disciplina y requiere preparación espiritual. Algunos ministerios, hermano, son como esos países comunistas. Sea pobre, no se preocupe, yo le doy una torta, usted vota por mí y seguimos así. Todos pobres y nadie. Usted conoce las historias de ese tipo de países. Esa es una mentalidad del diablo, hermano. Pero hay muchos de esa mentalidad. No, ¿para qué estudie, hermano? No se preocupe, yo le entrego a usted la palabra de Dios. Usted depende siempre de mí. No, yo como pastor le digo, estudie, prepárese, escudriñe la escritura, réteme a mí también a poder ser mejor como un mensajero de Dios que habla la palabra de Dios y que no tiene nada que avergonzarse. Mire, hermano, yo cuando empecé, que sabía que este es mi llamado de predicar, de compartir, de enseñar la palabra del Señor, empecé a estudiar y a prepararme y me di cuenta también que hay la pedagogía. Que la pedagogía, usted sabe que es la manera de enseñar a niños, pero está también la andragogía, que es la manera o la disciplina para enseñar a adultos. Yo no sabía eso, hermano. Entonces a veces muchos hacemos pedagogía con viejos de 60, 70 años. No, hay una manera de enseñar también para adultos. Y yo dije, pues yo le voy a enseñar también a los adultos. Y empecé a estudiar también, hermano, estas cuestiones. ¿Para qué? Para poder verdaderamente enseñar bien. Esto sí viene por la unción del Espíritu Santo, gloria a Dios. Por la dirección del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero yo me tengo que preparar para ser mejor cada día y ser un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que sabe compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Usted réteme también. Usted dígame. Porque entre más preparado usted esté, todos ustedes, hermanos, mientras más jóvenes tenemos que están preparando, que tienen muchas preguntas, más me tengo que preparar yo. Y eso sí, y si no tengo todas las respuestas, se lo voy a decir. Muchos chavos lo saben, que oiga, pastor, ¿usted qué cree? ¿Que Adán tuvo mamá o no tuvo mamá? Yo, ay, santo. Pues mejor después hablamos. Deje investigar. Yo siempre le digo, déjeme investigar. Es un tema que no había profundizado. Por ahí dicen que es la madre tierra, pero no sé, vamos a ver. Procura con diligencia, implica esfuerzo intencional. Pablo está diciendo la preparación espiritual no ocurre accidentalmente. Escuche, la preparación espiritual no ocurre accidentalmente. No es como que estás ahí y te despertaste con un sueño o animado. Sí, a veces despertamos con un sueño animado, pero vuelvo a repetir, hermano, eso no es preparación espiritual. La preparación espiritual tiene que ser continua en nuestra vida y no ocurre accidentalmente. Gordon Fee, uno de mis escritores preferidos, dice: el obrero aprobado es aquel que maneja correctamente la verdad de Dios. William Barclay, otro escritor, dice: el creyente debe disciplinar su mente tanto como su espíritu. Muchos creyentes escuchan predicaciones, está bien. Tenga cuidado que es lo que escucha. Dicho de paso, no tenemos todas las predicaciones, lo tenemos en línea, podcast y todo, hermano, para que usted pueda compartir también. Pero muchos creyentes escuchan predicaciones, cantan canciones, sienten emociones, pero nunca profundizan en la palabra de Dios. La emoción puede inspirarte por un momento, pero la verdad, hermano, te sostiene toda la vida. Un soldado ignorante es peligroso en la guerra espiritual. Y algunos tal vez usted puede decir, bueno, pastor, ¿y usted en qué se basa esto? De que yo creo en la educación. Yo creo en la educación, hermano. Algunos de nosotros, por alguna razón en sus países, no pudieron estudiar
porque tenía que trabajar, porque como dicen, cuando hay hambre las letras no entran, y muchos de ustedes se quedaron con un deseo de que tal vez podían estudiar algo. Yo platicaba con una hermana que me decía, en la esquina había un instituto bíblico que siempre me hubiera gustado estudiar. Yo le dije, pues ahora no la tiene en la esquina, ahora la tiene aquí en la iglesia. Aquí somos una extensión, hermano, de Life Pacific University, y en el cual nosotros estamos ofreciendo de que nosotros podamos prepararnos para ser mejores obreros. ¿Cuántos dicen amén? Y yo eso se los inculqué a mis hijas. Ayer tuve la bendición, hermano, el privilegio de estar en la graduación de mi hija menor, Brigitte, graduándose como abogada de la escuela de leyes. Y yo no sabe cuánto agradecí al Señor que me permitiera estar ahí. Pero algo que le voy a decir, mis hermanos, mi hija Brigitte, desde pequeñita, y algunas la conocen desde pequeñita, desde niña ella decía, voy a ser abogada, voy a estudiar leyes, desde niñita. Y ella, hermano, empezó a entender que todo lo que tenía que hacer y no hacer para llegar a lo que llegó ayer. Y uno de repente va a decir usted, uy, pastor, pues usted que tiene mucho dinero, entonces si le paga a sus hijas, no, déjeme le digo algo, yo no le pagué la carrera a mi hija, no le iba a poder pagar una carrera así, pero ella entendió también que ella tenía que hacer cosas para poder verdaderamente llegar a donde está. Y ella, hermano, en la escuela de donde ella se graduó, a ella le dieron 75% de beca. Eso es una bendición. Pero así como yo celebro el logro de mi hija, así celebro también el logro de sus hijos y de lo que usted también va a poder lograr. Nunca es tarde para verdaderamente llegar a hacer nuestros sueños. Y si su sueño fue prepararse, si el Señor le ha llamado a ser parte del liderazgo de la iglesia, usted tiene que seguir preparándose. Usted no puede quedarse estático. Usted no puede quedarse ahí, bueno, ya estoy aquí. No, usted tiene que seguir preparándose. Y ayer usted no sabe, hermano, la bendición de mirar a mi hija en ese logro de esta carrera tan difícil. Usted lo sabe muy bien, pero que no es imposible. Si Dios, y mire, algo, ¿tiene la foto ahí, mamá? Ahí está, mire, mi princesa, del Western State College of Law, del Departamento de Justicia, y se graduó con un doctorado, hermano. Entonces ya tenemos la primer doctora, me ganó. Ya tenemos la primer doctora en leyes en la familia. Pero escuche lo que le voy a decir. Ayer en la ceremonia estuvo una jueza que es una de las juezas más importantes en Los Ángeles, una hispana. Se me olvidó el nombre, pero una hispana. Y ella, cuando se presentó, ¿sabe cómo se presentó? Como la hija del jardinero. Porque el padre vino de México y fue jardinero toda su vida. Pero ella sabía que podía estudiar en este país. Ella vino también siendo una niña y tuvo que aprender el inglés. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, no, hermano, yo ya no voy a aprender inglés. Sí, sí puede. Claro que sí. No se acostumbre con que nada más vaya al McDonald's. Can I have that burger? No, hermano. No se acostumbre nada más a eso. Podemos hacerlo, sí se puede. Chamacos que han llegado a otros países, no se pongan ahí, no, es que ya en mi país, en su país, allá está, su país está bien, no se preocupe, te trajo Dios aquí, póngase las pilas, porque sí se puede. Conocemos un montonal de jóvenes que han llegado a este país y empezaron a hablar inglés y empezaron ahí, ahora se han graduado, ahora ya tienen sus casas, sus familias, su futuro asegurado, pero pusieron a Dios primero, pero también se prepararon, iglesia. Tenemos que prepararnos. Pero ayer en ese discurso que dio esta jueza, ella dijo, prepare for your call. Prepárense para su llamado. ¿Sabe que a mí eso me hizo efecto? Porque normalmente cuando hablamos de un llamado lo hablamos en el aspecto eclesiástico. ¿Cuál es tu llamado? Y muchos piensan que el llamado va a ser pastor o ser predicador. Sí, eso es un llamado, por supuesto. Pero también una carrera como esta, hermano, es un llamado. Y es un llamado porque mi hija definitivamente no va a ser pastora de una iglesia. O quién sabe, yo le dije por ahí, un chinito te vas a encontrar cristiano y va a decir,
vamos a servir al Señor también. No sé, lo que sí sé, hermano, es de que yo conozco abogados, doctores, empresarios, de todo, que han puesto al Señor, o más bien han puesto todas esas habilidades como un llamado también para servir a la comunidad. Yo conozco abogados que ellos dicen desde el principio de año: en el año voy a bendecir a 10 familias y no les voy a cobrar nada. Ese es un llamado, hermano. Usted sabe que el encontrarse un buen doctor, un buen mecánico y un buen abogado, hermano, es bien difícil. Porque va con doctores que nomás, no, y ve a tratar, y trómate para que, y no lo curan. O va con un mal mecánico y tu carro tiene, y nomás es la banda que estaba floja, hermano. Pero usted tiene que entender, jóvenes, y yo entiendo algo, escuche lo que le voy a decir. Yo celebro mi hija y celebro sus hijos que se han graduado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por los hijos que se han graduado, hermano? Pero también celebro por los que se van a graduar. ¿Cuánto dicen amén? Pero también yo le quiero decir algo, jóvenes. Yo entiendo que no todos tienen the call o el llamado para graduarse de una carrera así. Pero si algo sí te digo, tienes el llamado para prepararte y ser mejor y por lo menos aprender un oficio. Tienes que aprender un oficio. Y si quieres ser influencer, pues que serás un influencer pero con oficio. Para cuando tus videos de TikTok ya no sirvan, por lo menos tienes un oficio en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Procura con diligencia implica esfuerzo intencional. Pablo está diciendo la preparación espiritual que no ocurre, hermanos, accidentalmente. Y el punto número 3, y con este voy a terminar: el entrenamiento produce autoridad espiritual. Diga conmigo, autoridad espiritual. En Lucas 4, del 1 al 14, dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, era llevado por el Espíritu al party. Era llevado al Espíritu a jugar fútbol. Era llevado ¿para qué, hermano? Para ser tentado. Mateo 4, del 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escúcheme bien, antes del ministerio público hubo desierto, antes de milagros hubo formación, antes de autoridad pública hubo victoria privada. Jesús responde a cada ataque del diablo. ¿Cómo lo responde? Chu, diablo, chu. ¿Así le respondió al diablo cuando le decía? No, Jesús respondió: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual no viene de emociones. La autoridad espiritual viene de las verdades establecidas por Dios en nuestros corazones. El desierto, hermano, fue preparación para el ministerio mesiánico de Jesús. Dallas Willard, otro autor que a mí me gusta mucho, ya pasó a la presencia del Señor. Él tiene un libro que me impactó, se llama Disciplinas Espirituales. Es un librazo, pero muy pesado. Pero Dallas Willard decía: la formación espiritual crea capacidad interior para sostener el llamado. Hay creyentes que quieren autoridad, pero no quieren disciplina. Quieren guerra espiritual, pero no conocen las escrituras. Quieren vencer, pero no entrenan espiritualmente. Mis hermanos, la autoridad espiritual se construye en secreto antes de manifestarse en público. Lo que haces diariamente determina cómo peleas espiritualmente. Iglesia, Dios no está buscando solamente asistentes de iglesia. Dios está formando soldados. Y un soldado del reino acepta procesos. ¿Usted está dispuesto a aceptar procesos? ¿O le va a estar sacando siempre a los procesos? ¿Va a estar huyéndole siempre a los procesos? Enfrente los procesos, acepte los procesos, estudie la palabra de Dios. Estudiar no es solamente abrir y hacer un devocional. Tiene que estudiar la palabra. Desarrolla disciplina, soporta entrenamiento, crece espiritualmente, porque la guerra espiritual no se gana solamente con emoción. Una vez más, antes de entrar en lo que es guerra espiritual, para mí es súper importante que usted entienda:
¿De dónde viene nuestro comandante? Que hemos sido nosotros reclutados por el Señor, pero que necesitamos pasar entrenamiento espiritual antes de entrar a una guerra espiritual. Porque la guerra espiritual, hermanos, no se gana solamente con emoción, se gana con formación. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tal vez usted está pasando hoy momentos difíciles, procesos. Tal vez usted fue tentado por el diablo esta semana. ¿Cuántos fueron tentados esta semana? Algunos de nosotros fuimos tentados, hermano, esta semana. ¿Quiere que le diga una cosa? Tal vez, simplemente tal vez, Dios permitió que fuéramos tentados, no porque nos está castigando, sino porque nos está formando en nuestra vida. Y usted tiene que entender eso, que el rey al que llama, sí capacita, pero lo forma, y lo forma lentamente para entonces poder ser matagigantes. Gracias por escuchar esta transmisión de Iglesia Dios Restaura. Si le gustó este episodio, compártelo, deja su comentario y siga nuestro contenido. Juntos seguiremos restaurando vidas, formando discípulos e impactando generaciones. Nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios los bendiga.